Hoy, alguien tocó mi puerta. Cuando la abrí, no podía creer lo que veían mis ojos. Ahí estaba él, el mismo hombre que hace 5 años me había dicho las palabras más crueles que jamás he escuchado. Pero ahora se veía diferente. Su ropa estaba arrugada, tenía ojeras profundas, y en sus ojos ya no había esa arrogancia que tanto recordaba. Me miró con una mezcla de vergüenza y desesperación, y con voz temblorosa me dijo: Patricia, necesito tu ayuda. Mi empresa quebró, perdí todo, y ahora yo también estoy vendiendo en la calle. Sus palabras me transportaron inmediatamente a esos días oscuros, cuando yo era quien vendía jugos de naranja en el tianguis de la colonia Roma, cuando él me había humillado frente a todos, diciéndome que era una fracasada, que jamás sería alguien importante. Pero para entender completamente esta historia, para que sepas por qué sus palabras me impactaron tanto, debo llevarte años atrás, a los días más difíciles de mi vida. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si esta historia te está tocando el corazón, si sientes que hay algo aquí para ti, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? ¿Desde México? ¿Estados Unidos? ¿Otro país? Me encanta saber que mi historia llega a corazones de todo el mundo. Porque lo que te voy a contar no es solo mi historia, es la historia de millones de mujeres que han sido subestimadas, humilladas, despreciadas por su trabajo, por su situación. Pero también es la historia de cómo el dolor más profundo puede transformarse en la fuerza más poderosa. Yo me llamo Patricia Hernández Morales. Tenía 32 años cuando todo comenzó. Vivía en un pequeño departamento de 2 cuartos en la colonia Doctores con mis 2 hijos, Alejandro de 8 años y Sofía de 5. El padre de mis hijos nos había abandonado 2 años antes, dejándome sin un peso y con todas las deudas. Yo tenía que mantener sola a mis bebés, y la única opción que encontré fue vender jugos de naranja natural en el tianguis que se ponía los martes y viernes en la Roma Norte. Mi rutina comenzaba a las 3:30 de la mañana. El despertador sonaba y yo me levantaba como zombi, con los ojos hinchados de tanto llorar la noche anterior. Lo primero que hacía era revisar que mis hijos estuvieran bien tapados, les daba un beso en la frente y susurraba una oración: Diosito, ayúdame a sacar adelante a mis bebés. Después me dirigía a la cocina, donde tenía un exprimidor manual que había comprado de segunda mano en el mercado de Tepito por 200 pesos. Era mi herramienta más preciada, aunque se tardara una eternidad en exprimir las naranjas. Compraba las naranjas en la central de abasto. Tenía que tomar 2 microbuses para llegar ahí, y cargaba costales de 30 kilos de naranjas en mis hombros. Los comerciantes mayoristas me conocían y algunos se compadecían de mí. Don Aurelio, un señor de unos 60 años con bigote canoso, siempre me apartaba las mejores naranjas y me las daba a precio especial. Para usted, Guerita, a 12 pesos el kilo, porque veo que es usted trabajadora y honrada, me decía con una sonrisa paternal. Regresaba a casa como a las 5 de la mañana y comenzaba el proceso de exprimido. Una por una, cortaba las naranjas por la mitad y las exprimía con todas mis fuerzas. Mis manos siempre estaban manchadas de jugo de naranja, ásperas, con pequeñas heridas de tanto trabajar. Preparaba aproximadamente 100 vasos de jugo al día, cada uno en vasos de plástico transparente que compraba por mayoreo. El jugo lo guardaba en garrafones de 5 litros que transportaba en un carrito de supermercado oxidado que había encontrado abandonado. A las 7 de la mañana despertaba a mis hijos, les preparaba el desayuno que generalmente consistía en frijoles refritos con tortillas y un vaso de leche, si es que había dinero para comprarla. Alejandro, mi hijo mayor, ya entendía la situación. Muchas veces me ayudaba a cargar los garrafones hasta la puerta y me decía: Mami, cuando sea grande voy a trabajar mucho para que tú ya no tengas que levantarte tan temprano. Esas palabras me partían el corazón porque un niño de 8 años no debería preocuparse por esas cosas. Los llevaba a la escuela y después me dirigía al tianguis. Mi puesto estaba en una esquina, junto a doña Carmen que vendía tacos de guisado, y al lado de Jesús, un joven de 25 años que vendía elotes y esquites. Carmen se había convertido en mi mejor amiga en el tianguis. Era una mujer de 50 años, robusta,
con el cabello siempre recogido en una cola y mandil floreado. Había enviudado hacía 10 años y sacaba adelante a sus 3 hijos vendiendo tacos. Mija, me decía, la vida nos puso aquí por algo. No nos da más de lo que podemos soportar. Jesús era diferente. Tenía estudios universitarios, había estudiado administración de empresas, pero no encontraba trabajo. Al principio se avergonzaba de vender en la calle, siempre usaba gorra para que no lo reconocieran. Patricia, me confió un día, yo tengo miedo de que mis excompañeros de la universidad me vean aquí. Se van a burlar de mí. Le dije que entendía perfectamente ese sentimiento. Mi área de venta era una esquina pequeña, de apenas 2 metros cuadrados. Tenía una mesa plegable de plástico blanco que había comprado en Electra a pagos de 50 pesos semanales. Sobre la mesa colocaba un mantel de plástico con estampado de frutas, los garrafones de jugo, los vasos desechables, servilletas y un letrero hecho a mano que decía, jugo de naranja natural, recién exprimido. Vaso chico 8 pesos, vaso grande 12 pesos. También vendía agua fresca de Jamaica y horchata que preparaba los fines de semana. Los días buenos vendía todo y ganaba entre 300 y 400 pesos. Los días malos, cuando llovía o hacía mucho frío, apenas vendía la mitad y llegaba a casa con 200 pesos o menos. De esos ingresos tenía que pagar la renta del departamento que era de 2.500 pesos mensuales, la comida, los útiles escolares de mis hijos, los pasajes del transporte y todo lo demás. Muchas veces llegaba a fin de mes debiendo dinero para la renta. Vivíamos en un departamento pequeño pero limpio. La sala y el comedor eran el mismo espacio, con un sillón de 2 plazas que había heredado de mi mamá y una mesa con 4 sillas desparejas. La cocina era diminuta, apenas cabía una persona. Los cuartos eran pequeños, mis hijos compartían uno y yo dormía en el otro. No teníamos muchas cosas materiales, pero yo siempre me aseguraba de que estuviera todo muy limpio y ordenado. Seremos pobres, les decía a mis hijos, pero nunca sucios ni desordenados. Mi familia sabía de mi situación, pero muchos de ellos se avergonzaban de mí. Mi hermana mayor, Claudia, trabajaba como secretaria en una empresa de seguros y siempre me hacía comentarios hirientes. Patricia, ya tienes 32 años. ¿No crees que es hora de que busques un trabajo de verdad? ¿Qué van a pensar los vecinos de que mi hermana ande vendiendo jugos en la calle? Sus palabras me dolían profundamente porque venían de mi propia sangre. Mi mamá, doña Rosa, de 70 años, vivía en Ecatepec con mi hermano menor. Cada vez que la visitaba, yo notaba cómo evitaba contarles a sus vecinas a qué me dedicaba. Cuando alguien preguntaba, ella decía, Patricia anda en el comercio. No mentía, pero tampoco decía toda la verdad. Yo entendía su vergüenza, pero eso no hacía que doliera menos. Tenía sueños, por supuesto. Soñaba con poner un pequeño negocio de comida, tal vez unos tacos o quesadillas. Soñaba con que mis hijos pudieran estudiar una carrera universitaria, que nunca pasaran las necesidades que yo estaba pasando. En las noches, después de acostar a mis bebés, me quedaba despierta haciendo cuentas en una libreta vieja, calculando cuánto necesitaría ahorrar para hacer realidad esos sueños. Pero cada mes surgían gastos inesperados que acababan con cualquier ahorro que hubiera logrado juntar. A pesar de las dificultades, había pequeñas alegrías en mi vida. Cuando un cliente me decía, señora, su jugo está delicioso, mañana regreso por otro. Cuando mis hijos me abrazaban al llegar de la escuela y me contaban sobre su día. Cuando doña Carmen compartía conmigo un taco de guisado y nos reíamos de alguna anécdota del tianguis. Esos momentos me daban fuerzas para continuar. Pero no todo era trabajo duro y sueños. Lo peor de mi situación eran las humillaciones constantes que tenía que soportar. Las miradas de desprecio, los comentarios crueles, la forma en que algunas personas me trataban como si fuera menos que ellas solo porque vendía jugos en la calle. Recuerdo vívidamente un día de marzo, era viernes y el tianguis estaba lleno de gente. Yo estaba sirviendo un jugo de naranja a una señora mayor cuando llegó un hombre elegante, de unos 40 años, vestido con traje azul marino y corbata. Traía un celular de último modelo y un reloj que se veía muy caro. Se acercó a mi puesto y me dijo, dame un jugo de naranja, pero que esté bien exprimido, no quiero que sepa a agua como el que venden por aquí.
Lo serví con una sonrisa, tratando de ser amable. Cuando le entregué el vaso, lo probó frente a mí, hizo una mueca de disgusto y me dijo en voz alta, para que todos escucharan: «¡Qué asco! Este jugo sabe horrible. ¿Cómo es posible que vendan esta porquería? Ustedes los ambulantes no tienen ni idea de higiene». Tiró el vaso al suelo, salpicando jugo por todas partes, y continuó: «Por gente como ustedes es que México está como está. En lugar de buscar un trabajo decente, prefieren estar aquí estorbando en las calles». Yo me quedé paralizada, sintiendo como todas las miradas del tianguis se fijaban en mí. Las mejillas me ardían de la vergüenza. Con voz temblorosa le dije: «Señor, si no le gustó el jugo no hay problema, le devuelvo su dinero». Pero él no había terminado. «No quiero tu dinero sucio. Lo que quiero es que entiendas que deberías estar en tu casa cuidando a tus hijos en lugar de andar aquí como una limosnera. Mira nada más, vendiendo jugos en la calle. ¿Y para esto estudiaste? ¿O ni siquiera terminaste la primaria?». Sus palabras fueron como puñaladas. Me dieron ganas de gritarle que si había terminado la preparatoria, que había trabajado en oficinas antes de tener a mis hijos, que estaba haciendo todo lo posible para salir adelante. Pero mi garganta estaba cerrada, no me salían las palabras. Solo pude agachar la cabeza mientras él se alejaba riéndose y haciendo comentarios con otra persona: «¿Viste a esa mujer? ¡Qué vergüenza para su familia!». Doña Carmen se acercó inmediatamente y me puso la mano en el hombro. «No le hagas caso, mija. Ese tipo de gente no vale la pena. Tú eres una mujer trabajadora y honrada». Pero sus palabras, aunque bien intencionadas, no podían borrar el dolor que sentía en el pecho. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si realmente era una fracasada como había dicho ese hombre. Pero esa no fue la única humillación. Mi propia familia también contribuía a mi dolor. Un domingo fui a visitar a mi hermana Claudia a su casa en la Colonia del Valle. Había llevado a mis hijos para que jugaran con sus primos. Mientras los niños estaban en el patio, Claudia me llevó aparte y me dijo: «Patricia, tengo que decirte algo. La semana pasada me encontré a doña Esperanza, la vecina de mamá, y me preguntó por ti. Le dije que estabas bien, trabajando, pero después me enteré de que ella ya sabía que andas vendiendo jugos en el tianguis». Me quedé helada. «¿Y qué le dijiste?», le pregunté. Claudia evitó mi mirada y respondió: «Le dije la verdad, pero también le expliqué que es algo temporal, que estás buscando algo mejor. Patricia, tienes que entender que esto nos afecta a todos. Yo trabajo en una empresa seria, tengo una reputación que cuidar. ¿Qué va a pensar mi jefe si se entera de que mi hermana es una vendedora ambulante?». Sus palabras me dolieron más que las del hombre del traje. Porque venían de mi propia hermana, de quien esperaba comprensión y apoyo. «Claudia», le dije con lágrimas en los ojos, «yo no elegí esta vida. Estoy haciendo lo que puedo para sacar adelante a mis hijos. No es fácil levantarme a las 3 de la mañana todos los días, cargar costales de naranjas, aguantar el sol y la lluvia». Pero ella no pareció entender. «Mira, Patricia, yo no te estoy juzgando. Solo te digo que deberías pensar en buscar algo más digno. Un trabajo en una oficina, aunque ganes menos. Al menos sería respetable». Esa palabra, respetable, se me clavó como una espina. ¿Acaso mi trabajo no era respetable? ¿Acaso mantener a mis hijos con esfuerzo honrado no tenía dignidad? Otro momento terrible ocurrió en la escuela de mis hijos. Era la junta de padres de familia de fin de año. Yo había hecho un esfuerzo especial para verme presentable, me había puesto mi mejor blusa y había tratado de ocultar las manchas de naranja de mis manos con crema. La maestra estaba hablando sobre las actividades del siguiente ciclo escolar cuando una mamá, muy arreglada y con bolsa de marca, me reconoció. Se acercó a mí después de la junta y me dijo: «Oye, tú eres la que vende jugos en el tianguis de la Roma, ¿verdad? Te he visto ahí». Yo asentí, tratando de sonreír. Pero entonces agregó, en voz lo suficientemente alta para que otras madres escucharan: «Qué valiente eres. Yo jamás podría hacer eso».
Debe ser muy difícil para tus hijos saber que su mamá trabaja en la calle. Mi hija nunca sería capaz de decir que su mamá es ambulante. Las otras madres voltearon a verme. Algunas con lástima, otras con curiosidad morbosa. Yo sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Una de ellas, tratando de ser amable, dijo, bueno, cada quien hace lo que puede. Pero esas palabras sonaron condescendientes, como si me estuviera consolando por ser una fracasada. Cuando llegué a casa esa noche, Alejandro me preguntó, mami, ¿por qué la señora dijo eso de tu trabajo? ¿Está mal que vendas jugos? Tuve que explicarle que no había nada malo en el trabajo honrado, pero por dentro me moría de vergüenza. No por mi trabajo, sino por la forma en que la sociedad nos veía, nos juzgaba, nos menospreciaba. El momento más doloroso llegó un día que nunca olvidaré. Era un miércoles de abril, hacía mucho calor y yo había vendido muy poco. Estaba guardando mis cosas para irme a casa cuando llegó Ricardo, un excompañero de trabajo de mis tiempos en la oficina. Hacía años que no lo veía. Se acercó con una sonrisa que rápidamente se transformó en una expresión de sorpresa y algo que parecía disgusto. ¿Patricia? ¿Eres tú? ¿Qué haces aquí?, me preguntó, mirando mi puesto de jugos con incredulidad. Trabajando, le respondí simplemente, tratando de mantener la dignidad. Él negó con la cabeza y dijo, no puedo creerlo. Tú eras tan inteligente en la oficina, tenías tanto potencial. ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué pasó contigo? Me quedé sin palabras. Ricardo siguió hablando, como si no pudiera contenerse. Yo ahora soy gerente regional en una empresa transnacional. Gano muy bien, tengo carro del año, casa propia. Pero tú terminaste vendiendo jugos en la calle. ¡Qué desperdicio! Realmente qué lástima me das. Se quedó callado un momento y después agregó, bueno, espero que las cosas mejoren para ti. Cuídate. Se fue, dejándome ahí parada, sintiendo como si me hubieran dado una bofetada. Sus palabras resonaban en mi cabeza, qué lástima me das. Esa noche, mientras preparaba la cena para mis hijos, no podía parar de llorar. Me preguntaba si realmente era una fracasada, si había desperdiciado mi vida, si mis hijos se avergonzarían de mí cuando crecieran. En las noches, yo me preguntaba si Ricardo tenía razón. Me quedaba despierta mirando el techo, repasando todas las decisiones que me habían llevado hasta ahí. ¿Había hecho algo mal? ¿Merecía yo esa vida? ¿Era verdad que había desperdiciado mi potencial? Las dudas me carcomían por dentro como un veneno lento. Pero el golpe más devastador estaba por llegar. Era un viernes de mayo, el día estaba nublado y amenazaba con llover. Yo había llegado temprano al tianguis y estaba acomodando mis cosas cuando vi que se acercaba un grupo de inspectores municipales. Mi corazón se aceleró porque sabía que venían a revisar permisos y documentos. El inspector principal, un hombre gordo con bigote, se dirigió directamente a mi puesto. Buenos días, señora. Necesito ver su permiso para vender aquí. Yo le expliqué que estaba en trámite, que había hecho la solicitud pero aún no me lo habían entregado. Él me miró con desprecio y dijo, ¿sabe qué, señora? Estoy harto de ustedes los ambulantes. Creen que pueden venir aquí a hacer lo que se les da la gana sin permisos, sin pagar impuestos, estorbando a la gente decente. Doña Carmen trató de interceder por mí, oiga, jefe, la señora Patricia es muy trabajadora, nunca ha dado problemas. Pero el inspector la calló, usted no se meta, señora, o también la vamos a revisar. Después se dirigió a mí, tiene 5 minutos para recoger sus cosas y largarse de aquí. Y no quiero volver a verla vendiendo sin permisos, o la vamos a multar y le vamos a quitar toda su mercancía. Yo traté de explicarle mi situación, le dije que tenía 2 hijos que mantener, que era viuda, que necesitaba trabajar. Pero él no quiso escuchar. Esos son sus problemas, señora. Busque un trabajo decente en lugar de andar aquí como limosnera. Esas palabras otra vez, trabajo decente. Como si lo que yo hacía fuera indecente, como si mi esfuerzo no valiera nada. Tuve que recoger todas mis cosas mientras la gente me miraba. Algunos con lástima, otros con curiosidad. Me sentí humillada, expuesta,
como un animal en exhibición. Cargué mis garrafones, mi mesa, mi carrito, todo mientras trataba de contener las lágrimas. Jesús me ayudó a cargar, pero yo veía en sus ojos la misma pregunta que me hacía a mí misma: ¿qué voy a hacer ahora? Esa noche fue una de las más oscuras de mi vida. Mis hijos me preguntaron por qué había llegado tan temprano, por qué no había vendido nada. Les mentí, les dije que había estado lloviendo y no había habido gente. Pero por dentro me estaba desmoronando. Sin poder vender en el tianguis, ¿cómo iba a mantener a mis hijos? ¿Cómo iba a pagar la renta? Los siguientes 3 meses fueron el infierno en la tierra. Sin mi lugar fijo de venta, tuve que buscar alternativas desesperadas. Intenté vender en diferentes esquinas, pero otros vendedores ya tenían sus territorios establecidos. Intenté vender en los camiones, pero los choferes no me dejaban subir con mis garrafones. Intenté vender de puerta en puerta, pero la gente desconfiaba y casi nadie me compraba. El primer mes después de que me corrieran del tianguis apenas logré ganar 1,000 pesos en total. Tuve que pedir prestado para pagar la renta, pidiendo dinero a mi hermana Claudia, quien me lo dio pero no sin antes darme una lección. ¿Ves, Patricia? Te dije que buscaras algo más estable. Ahora estás peor que antes. Sus palabras fueron como sal en la herida. El segundo mes fue peor. Solo gané 600 pesos. Tuve que vender mi televisión, la plancha, algunos muebles. Mis hijos empezaron a preguntar por qué estábamos vendiendo nuestras cosas. Alejandro, mi hijo mayor, me dijo una noche: «Mami, ¿estamos muy pobres?». En la escuela dijeron que cuando la gente vende sus cosas es porque no tiene dinero. No supe qué responderle. El tercer mes fue devastador. Solo logré ganar 300 pesos en todo el mes. El dueño del departamento me amenazó con corrernos si no pagaba la renta atrasada. Los niños empezaron a llegar de la escuela pidiendo dinero para material escolar que yo no podía comprar. Una noche, Sofía, mi hija de 5 años, me preguntó: «Mami, ¿por qué ya no cenamos todas las noches?». Esa pregunta me destrozó el alma. Busqué trabajo desesperadamente. Fui a oficinas, tiendas, restaurantes. En todas partes me pedían experiencia reciente, referencias, estudios que no tenía. En una tienda departamental, la gerente me dijo: «Señora, usted tiene 3 años sin trabajar en oficina. ¿Qué ha estado haciendo todo este tiempo?». Cuando le expliqué que había estado vendiendo en el tianguis, su expresión cambió completamente. «Ah, ya veo. Lamento informarle que no es el perfil que buscamos». En un restaurante, el gerente me preguntó directamente: «¿Usted ha trabajado vendiendo en la calle?». Cuando le dije que sí, me respondió: «Mire, señora, nosotros manejamos dinero, tenemos que confiar en nuestros empleados. Alguien que ha trabajado en la calle, bueno, no sabemos si tiene la honestidad que requerimos». Sus palabras me indignaron, pero necesitaba el trabajo, así que no dije nada. Al final no me dieron el empleo. Hubo días en que solo comíamos una vez. Días en que mis hijos iban a la escuela sin desayunar porque no había nada en el refrigerador. Días en que yo me quedaba sin comer para que ellos pudieran tener aunque fuera un plato de frijoles con tortillas. El hambre real, física, la que duele en el estómago y te da mareos, se volvió mi compañera constante. Una noche, mientras mis hijos dormían, me senté en la cocina y por primera vez en mi vida pensé en rendirme completamente. Pensé que tal vez sería mejor para mis hijos si yo no estuviera. Pensé que mi hermana Claudia podría cuidarlos mejor, que tendrían una vida más digna sin una madre fracasada como yo. Fueron pensamientos oscuros, terribles, que me asustaron a mí misma. Pero al ver a mis hijos durmiendo, tan pequeños, tan inocentes, algo dentro de mí se rebeló contra esos pensamientos. No podía abandonarlos. No podía rendirme. Tenía que encontrar una manera, tenía que seguir luchando. Esa noche tomé una decisión: al día siguiente saldría otra vez a buscar un lugar donde vender, aunque fuera en la esquina más alejada de la ciudad. Al día siguiente,
Cargué mi carrito con los pocos jugos que pude preparar con las últimas naranjas que me quedaban, y me dirigí a una esquina en la colonia Condesa que había visto que no tenía vendedores. Era un área más exclusiva, con oficinas y restaurantes caros. Pensé que tal vez la gente ahí tendría más dinero para comprar jugos. Me instalé en una esquina con mi mesa plegable y mis garrafones. Las primeras horas no vendí nada. La gente pasaba de largo, ni siquiera me volteaban a ver. Pero cerca del mediodía, una señora mayor se acercó a mi puesto. Era una mujer de unos 60 años, cabello canoso recogido en un chongo elegante, vestida sencilla pero con clase. Tenía ojos bondadosos y una sonrisa cálida. «Buenos días, joven. ¿Me da un jugo de naranja grande, por favor?», me dijo con una voz suave y amable. Le serví el jugo y cuando lo probó, su cara se iluminó. «Está delicioso. ¿Usted misma lo exprime?». Le expliqué que sí, que compraba las naranjas en la central de abasto y las exprimía todas las mañanas. Ella asintió con aprobación. «Se nota la calidad. Hace mucho que no probaba un jugo tan natural y sabroso». Pagó sus 12 pesos y antes de irse me dijo, «¿Sabe qué? Yo trabajo en la oficina de enfrente. Creo que vendré todos los días por un jugo». Sus palabras me dieron una pequeña chispa de esperanza. Efectivamente, al día siguiente regresó. Y al siguiente también. Siempre era amable, siempre tenía una palabra de aliento. «¿Cómo está, joven Patricia?», me preguntaba, porque ya le había dicho mi nombre. «Espero que esté teniendo un buen día». Poco a poco, otros empleados de su oficina comenzaron a venir también, recomendados por ella. Una mañana, después de comprar su jugo, la señora se quedó platicando conmigo. «¿Puedo hacerle una pregunta personal, Patricia?», me dijo. Yo asentí. «¿Siempre se ha dedicado a esto?». «Es que la veo muy joven, y se nota que es una mujer inteligente y preparada». Le conté brevemente mi historia, que había trabajado en oficinas, que tenía 2 hijos que mantener sola, que había perdido mi lugar en el tianguis. Ella me escuchó con atención, sin juzgar, sin hacer comentarios hirientes. Cuando terminé mi relato, me dijo algo que nunca olvidaré: «Patricia, ¿sabe una cosa? Yo veo algo especial en usted. Veo una mujer fuerte, trabajadora, que no se rinde ante las adversidades. Eso es muy valioso, más valioso de lo que usted imagina». «¿Cómo se llama usted, señora?», le pregunté. «Me llamo Esperanza Rodríguez», me respondió con una sonrisa. «Y creo que nuestro encuentro no fue casualidad, Patricia. Creo que la vida nos puso en el mismo camino por alguna razón». Doña Esperanza se convirtió en mi cliente más fiel, pero también en algo más. Cada día que venía por su jugo, me daba pequeños consejos. Me hablaba de la importancia de creer en una misma, de no dejar que las circunstancias definieran mi valor como persona. «Patricia», me decía, «usted no es solo una vendedora de jugos. Usted es una empresaria, una mujer que tiene su propio negocio, que genera su propio ingreso. Eso es admirable». Un día me preguntó, ¿ha pensado en expandir su negocio? ¿En ofrecer otros productos además de jugos? Le expliqué que no tenía dinero para invertir, que apenas me alcanzaba para las naranjas. Ella me escuchó pensativa y me dijo, «¿Sabe qué? Yo tengo una propuesta para usted. Pero antes quiero preguntarle algo, ¿confía en mí?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Por supuesto, doña Esperanza. Usted ha sido muy buena conmigo». Ella sonrió y continuó, «Entonces quiero contarle algo sobre mí. Yo no soy solo una empleada de oficina, Patricia. Yo soy dueña de esa empresa de consultoría que está enfrente. Llevo 30 años en el mundo de los negocios, he ayudado a muchas empresas a crecer, y sé reconocer el potencial cuando lo veo». Me quedé boquiabierta. Doña Esperanza continuó, «Y en usted veo un potencial enorme. Veo una mujer que se levanta a las 3 de la mañana todos los días, que exprime naranjas con sus propias manos, que no falta ni un solo día a su puesto de trabajo.
Eso se llama dedicación, compromiso, ética de trabajo. Esas son cualidades que no se pueden enseñar, que no se aprenden en la universidad. Se traen en el corazón. Pero doña Esperanza, le dije, yo solo vendo jugos. No sé nada de negocios grandes. Ella se rió suavemente. ¿Cree que no sabe de negocios? Patricia, usted compra materia prima, la transforma en un producto, lo vende, maneja su inventario, atiende clientes, controla sus gastos. Eso es un negocio. Solo que lo está viendo en pequeño. Sus palabras me hicieron reflexionar. Nunca había pensado en mi actividad como un negocio. Siempre lo había visto como una necesidad, como algo temporal hasta encontrar un trabajo de verdad. Pero doña Esperanza me estaba mostrando una perspectiva completamente diferente. Quiero proponerle algo, continuó. Yo voy a ayudarla a hacer crecer su negocio. Le voy a enseñar técnicas de ventas, manejo de clientes, control de costos, presentación de productos. Pero necesito que me prometa algo, que va a creer en usted misma, que va a dejar de verse como una vendedora fracasada y se va a ver como la empresaria que realmente es. Esa tarde llegué a casa con una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por la propuesta de doña Esperanza. Por otro, tenía miedo. ¿Y si fracasaba? ¿Y si no era tan buena como ella pensaba? ¿Y si la decepcionaba? Pero esa noche, mientras veía a mis hijos hacer la tarea en la mesa del comedor, tomé una decisión. Iba a intentarlo. Por ellos, por mí, por demostrar que Patricia Hernández no era una fracasada. Que era una mujer capaz, inteligente, trabajadora, que merecía una oportunidad. Al día siguiente le dije a doña Esperanza que aceptaba su ayuda. Ella sonrió y me dijo, perfecto. Pero primero, quiero que hagamos algunos cambios inmediatos. Sacó una libreta y comenzó a escribir. Número 1, vamos a mejorar la presentación de su puesto. Número 2, vamos a ampliar su menú de productos. Número 3, vamos a implementar técnicas de servicio al cliente. Número 4, vamos a trabajar en su autoestima y confianza. Las siguientes semanas fueron intensas. Doña Esperanza venía todos los días, compraba su jugo, y después se quedaba una hora enseñándome cosas. Me enseñó la importancia de la imagen. Patricia, la gente compra con los ojos primero. Si su puesto se ve limpio, ordenado, atractivo, la gente va a confiar más en su producto. Me ayudó a diseñar un nuevo letrero, más colorido y llamativo. Me enseñó a organizar mejor mi mesa, a tener siempre servilletas limpias, a mantener los vasos brillantes. Cada detalle cuenta, me decía. La diferencia entre un negocio exitoso y uno que no lo es, muchas veces está en los detalles. También me enseñó sobre el servicio al cliente. Patricia, usted no solo vende jugos. Vende una experiencia. Cuando un cliente se acerca a su puesto, ¿cómo lo recibe? Me enseñó a sonreír siempre, a hacer contacto visual, a preguntar, ¿cómo está usted hoy?, en lugar de solo, ¿qué va a llevar? Me explicó la diferencia entre vender y servir. Cuando usted vende, solo entrega un producto. Cuando sirve, crea una relación con el cliente. El cliente no solo regresa por el jugo, regresa por la experiencia completa. Era una perspectiva revolucionaria para mí. Pero lo más importante fue el trabajo que hicimos en mi autoestima. Doña Esperanza se dio cuenta de que yo cargaba con mucha vergüenza, con muchas heridas emocionales por las humillaciones que había sufrido. Patricia, me dijo un día, necesito que entienda algo fundamental, no hay trabajos dignos e indignos. Hay personas honestas y deshonestas. Usted es una persona honesta que trabaja duro para mantener a su familia. Eso es lo más digno que existe en este mundo. Me hizo repetir todos los días, como un mantra, yo soy Patricia Hernández, soy una empresaria, soy una mujer valiosa, merezco respeto y éxito. Al principio me sentía ridícula diciéndolo, pero poco a poco comencé a creerlo. Los cambios comenzaron a notarse inmediatamente. Mi puesto se veía más profesional, más atractivo. Los clientes empezaron a aumentar. Pero más importante, mi actitud cambió completamente.
Ya no agachaba la cabeza cuando servía, ya no me disculpaba por existir. Saludaba con confianza, sonreía genuinamente, hacía preguntas sobre las preferencias de mis clientes. Doña Esperanza también me ayudó a ampliar mi menú. ¿Qué más sabe hacer, Patricia?, me preguntó. Le conté que sabía hacer aguas frescas, licuados, incluso algunos snacks saludables. Perfecto. Vamos a agregar eso a su oferta. Pero lo vamos a hacer gradualmente, un producto nuevo cada semana. Primero agregué agua de Jamaica y horchata. Las ventas aumentaron. Después agregué licuados de frutas, plátano con leche, mango con yogurt, fresa con crema. Los clientes estaban encantados. Luego agregué ensaladas de fruta con chile y limón, jícama con chile, pepino con limón. Mi pequeño puesto se estaba convirtiendo en un verdadero oasis de productos frescos y saludables. Pero el cambio más grande ocurrió cuando Doña Esperanza me propuso algo que jamás había imaginado. Era un viernes por la tarde, hacía 3 meses que estaba trabajando con ella, y mis ventas habían aumentado un 200%. Estaba guardando mis cosas cuando se acercó con una expresión seria. Patricia, me dijo, tengo que hacerle una pregunta importante. ¿Estaría dispuesta a dar un paso muy grande? Me quedé intrigada. ¿Qué tipo de paso, Doña Esperanza? Ella respiró profundo y me dijo, quiero que venga a trabajar conmigo. No como empleada, sino como socia. Quiero que maneje la división de alimentos y bebidas saludables de mi empresa de consultoría. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero Doña Esperanza, yo no sé nada de consultoría, no tengo estudios universitarios, ¿no? Ella me interrumpió, Patricia, usted tiene algo más valioso que un título universitario. Tiene experiencia real, conoce a los clientes, sabe lo que funciona y lo que no. Además, en estos meses me ha demostrado que puede aprender cualquier cosa que se proponga. Me explicó su visión. Muchas empresas querían implementar programas de alimentación saludable para sus empleados, pero no sabían cómo hacerlo. Necesitaban a alguien que entendiera tanto el aspecto comercial como el humano. Usted puede enseñarles lo que ha aprendido, puede ayudar a otras mujeres como usted a crear sus propios negocios. Puede convertir su experiencia en conocimiento que ayude a miles de personas. La propuesta me emocionaba y me aterraba al mismo tiempo. ¿Yo, consultora? ¿Yo, enseñando a empresarios? Parecía imposible. Pero Doña Esperanza había creído en mí cuando nadie más lo hacía. Le debía al menos intentarlo. ¿Qué tendría que hacer exactamente?, le pregunté. Ella me explicó que empezaríamos con un proyecto piloto, implementar un programa de alimentación saludable en 3 empresas medianas. Yo estaría a cargo de diseñar los menús, capacitar a los proveedores, supervisar la calidad y evaluar los resultados. Pero antes, me dijo, necesita formalizar su conocimiento. Vamos a inscribirla en algunos cursos, nutrición básica, manejo de alimentos, atención al cliente empresarial. También va a necesitar ropa más formal para las presentaciones con clientes. Todo esto lo pagaría la empresa como inversión en su nueva socia. Esa noche no pude dormir. Le conté a mis hijos sobre la oportunidad, aunque sin entrar en detalles que no entenderían. Alejandro me dijo, mami, ¿eso significa que ya no vas a vender jugos en la calle? Le expliqué que iba a hacer algo diferente, algo más grande. Sofía me preguntó, ¿vas a ganar más dinero? Le dije que esperaba que sí. Los siguientes meses fueron los más intensos de mi vida. Durante el día seguía vendiendo en mi puesto, pero ahora con la ayuda de Jesús, mi vecino vendedor de elotes, que se había convertido en mi empleado de medio tiempo. Por las tardes tomaba cursos y por las noches estudiaba todo lo relacionado con mi nueva responsabilidad. El primer curso fue de nutrición básica. Al principio me sentía fuera de lugar, rodeada de estudiantes jóvenes con educación universitaria. Pero poco a poco me di cuenta de que mi experiencia práctica era igual de valiosa que su conocimiento teórico. Yo sabía que frutas combinaban mejor, que sabores le gustaban más a la gente, como mantener frescas las bebidas por horas.
Ellos sabían las teorías nutricionales, pero yo sabía la aplicación real. El curso de manejo de alimentos me fascinó. Aprendí sobre higiene, conservación, manipulación segura. Me di cuenta de que intuitivamente yo ya hacía muchas cosas correctamente, pero ahora tenía el conocimiento científico que respaldaba mis prácticas. El curso de atención al cliente empresarial fue el más desafiante. Me enseñaron a hacer presentaciones, a vestirme para reuniones de negocios, a hablar el lenguaje corporativo. La primera vez que tuve que hacer una presentación frente a la clase me temblaron las manos y se me quebró la voz. Pero la instructora, una mujer muy elegante llamada licenciada Martínez, me dio mucho apoyo. Señora Hernández, me dijo después de clase, usted tiene una historia auténtica que contar. No trate de imitar a otros consultores. Sea usted misma, comparta su experiencia real. Eso es lo que hace valiosa su perspectiva. Sus palabras me dieron mucha confianza. Mientras tanto, doña Esperanza me presentaba gradualmente con sus clientes actuales. Al principio solo me llevaba como observadora a las reuniones. Quiero que vea cómo funcionan las empresas por dentro, me decía. Observe cómo se comportan los ejecutivos, qué les preocupa, cómo toman decisiones. Era fascinante ver ese mundo desde adentro. Las oficinas elegantes, las salas de juntas con mesas de cristal, los ejecutivos con trajes caros. Pero también me di cuenta de algo sorprendente, muchos de esos ejecutivos tenían los mismos miedos e inseguridades que yo había tenido. Temían fracasar, temían las críticas, temían no ser suficientemente buenos. Mi primer pequeño triunfo llegó un martes de octubre que nunca olvidaré. Doña Esperanza me había pedido que preparara una muestra de menú saludable para una empresa de seguros que quería implementar un programa de bienestar para sus empleados. Yo había trabajado durante una semana diseñando combinaciones de jugos, ensaladas y snacks que fueran nutritivos, sabrosos y prácticos para el ambiente de oficina. El día de la presentación me levanté a las 5 de la mañana, no para exprimir naranjas como antes, sino para prepararme mental y físicamente para lo que podría ser el momento más importante de mi nueva carrera. Me puse un traje sastre azul marino que doña Esperanza me había ayudado a elegir, me arreglé el cabello en un chongo profesional, y me maquillé discretamente. Llegamos a las oficinas de la aseguradora a las 10 de la mañana. Era un edificio imponente de 20 pisos en Santa Fe. El lobby tenía mármol en el piso, plantas exóticas y una fuente en el centro. Yo nunca había estado en un lugar tan elegante para una reunión de trabajo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Subimos al piso 15, donde nos recibió la gerente de recursos humanos, licenciada Sandra Vega, una mujer de unos 40 años, muy elegante, con maestría en administración y 15 años de experiencia en empresas transnacionales. Al principio me intimidó mucho su presencia y su forma de hablar tan técnica. La sala de juntas tenía una mesa de cristal para 12 personas, sillas de piel color negro, y una pared completa de ventanales que daban vista a la ciudad. Nunca había estado en un lugar tan impresionante. Doña Esperanza me presentó, licenciada Vega, le presento a Patricia Hernández, nuestra especialista en alimentación saludable y microemprendimiento. La licenciada me saludó cordialmente, pero noté cierto escepticismo en su mirada. Después se dirigió principalmente a doña Esperanza. Esperanza, necesitamos implementar un programa que realmente funcione. Hemos intentado antes con otros proveedores y los resultados han sido mediocres. Los empleados se quejan de que la comida no sabe bien, o es muy cara, o no es práctica para comer en la oficina. Doña Esperanza me hizo una señal con los ojos. Era mi momento. Con las manos temblando ligeramente, abrí mi presentación y comencé, licenciada Vega, entiendo perfectamente sus preocupaciones. Antes de dedicarme a la consultoría, yo trabajé varios años vendiendo alimentos y bebidas directamente al público. Sé exactamente qué funciona y qué no funciona en términos de sabor, precio y practicidad. Saqué las muestras que había preparado, 5 tipos de jugos naturales en vasos transparentes con etiquetas elegantes, 3 variedades de ensaladas de frutas en recipientes biodegradables, y 4 opciones de snacks saludables empacados profesionalmente.
Todos estos productos están diseñados pensando en las necesidades reales de los empleados de oficina, expliqué. La licenciada probó el jugo de naranja con zanahoria y jengibre. Su expresión cambió inmediatamente. Está delicioso. ¿Cómo logran que sepa tan fresco? Le expliqué mi técnica de exprimido, la selección de frutas, los tiempos de preparación. Probó la ensalada de jícama con chile y limón. Esto está increíble. ¿Es muy complicado de preparar? Le mostré paso a paso cómo se preparaba cada producto, cuánto tiempo tomaba, cuánto costaba producirlo, y cuál sería el precio final para los empleados. La clave, le dije, es usar ingredientes de excelente calidad pero que no sean exóticos ni caros. La gente quiere sabor auténtico, no sofisticación artificial. Pero lo que realmente la convenció fue cuando le hablé de mi experiencia con los clientes. Licenciada, yo he atendido directamente a miles de clientes en los últimos años. Sé que buscan, que los hace regresar, que los decepciona. Los empleados de oficina quieren comida que sepa a casera, que sea fresca, que no les caiga pesada, y que tengan la confianza de que está preparada higiénicamente. Le conté sobre doña Carmen y sus tacos, sobre Jesús y sus elotes, sobre todos los vendedores que había conocido y lo que había aprendido de cada uno. Cada vendedor exitoso sabe algo que los grandes restaurantes a veces olvidan, que la gente come con todos los sentidos, no solo con la boca. Come con los ojos, con el olfato, con las emociones. La licenciada me escuchaba con atención creciente. Después me preguntó, Patricia, ¿cómo garantizaríamos la consistencia en el sabor y la calidad si decidimos trabajar con ustedes? Era una pregunta técnica importante. Respiré profundo y respondí, licenciada, la consistencia viene de 3 cosas: proveedores confiables, procesos estandarizados, y supervisión constante. Yo personalmente seleccionaría a los proveedores, capacitaría al personal de preparación, y haría visitas de supervisión semanales. Le expliqué que mi propuesta incluía un manual de procedimientos detallado, capacitación inicial de 4 semanas, y un sistema de retroalimentación constante con los empleados. Además, agregué, yo estaría disponible para resolver cualquier problema inmediatamente. Este no sería solo un contrato para mí, sería mi reputación en juego. Al final de la presentación, la licenciada se quedó callada por unos momentos que se me hicieron eternos. Después me dijo, Patricia, tengo que ser honesta con usted. Cuando Esperanza me dijo que su socia había sido vendedora ambulante, yo tenía mis dudas. Pensé que no tendría el nivel técnico que necesitamos. Pero después de escucharla y probar sus productos, me doy cuenta de que tiene exactamente lo que hemos estado buscando: experiencia real con clientes reales. Lloré. Ahí mismo, en esa elegante sala de juntas, frente a una ejecutiva de alto nivel, me brotaron las lágrimas. No pude contenerlas. Disculpe, licenciada, le dije, es que por muchos años la gente me hizo sentir que mi experiencia no valía nada, que solo era una vendedora ambulante sin preparación. Escucharla decir que tengo exactamente lo que necesitan, significa más de lo que puede imaginar. La licenciada Vega se acercó y me puso la mano en el hombro. Patricia, nunca se disculpe por emocionarse cuando reconocen su valor. Eso demuestra que este trabajo realmente le importa. Y eso es exactamente lo que queremos, alguien para quien esto no sea solo un contrato, sino una misión personal. Salimos de esa reunión con un contrato firmado por 6 meses, con posibilidad de renovación. El valor del contrato era de 200,000 pesos mensuales, más de lo que yo había ganado en mi vida entera vendiendo jugos. Pero más importante que el dinero era la validación, mi experiencia tenía valor, mis conocimientos eran respetados, mi historia de superación era vista como una fortaleza, no como una debilidad. Esa noche llegué a casa flotando en una nube. Mis hijos notaron inmediatamente mi felicidad. Mami, ¿por qué estás tan contenta?, me preguntó Sofía. Les expliqué que había conseguido un trabajo muy importante, que íbamos a poder vivir mejor, que las cosas estaban cambiando para nuestra familia. Alejandro, que ya tenía 11 años y entendía más de la situación, me dijo, Mami, ¿esto significa que ya no te van a decir cosas feas por tu trabajo?
Su pregunta me partió el corazón porque me di cuenta de que mis hijos habían estado cargando con el peso de las humillaciones que yo había sufrido. Sí, mi amor, le respondí, de ahora en adelante la gente nos va a respetar. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Doña Esperanza me ayudó a contratar a 3 mujeres para que me ayudaran con la preparación de alimentos: María, una señora de 40 años que había trabajado en cocinas industriales; Carmen, mi antigua compañera del tianguis que aceptó encantada dejar su puesto de tacos; y Leticia, una joven de 25 años con estudios en gastronomía pero sin experiencia laboral. Instalamos una cocina de preparación en un local que Doña Esperanza rentó específicamente para este proyecto. Era un espacio de 100 metros cuadrados, con equipos industriales, refrigeradores, áreas de preparación separadas, y todas las certificaciones sanitarias necesarias. Yo no podía creer que estuviera a cargo de una operación tan profesional. La capacitación del equipo fue intensa pero gratificante. Les enseñé cada receta paso a paso, las técnicas de selección de frutas que había aprendido en la central de abasto, los trucos para mantener frescas las bebidas durante horas. Pero también les transmití algo más importante: la filosofía de servicio que Doña Esperanza me había enseñado. Cada vaso de jugo que preparemos, les decía, lleva un pedacito de nuestro corazón. No estamos solo mezclando ingredientes, estamos creando momentos de felicidad para las personas que van a consumir nuestros productos. Cuando alguien tome nuestro jugo y sonría porque está delicioso, nosotras hemos cumplido nuestra misión. El primer día de operación en la aseguradora fue terrible y maravilloso a la vez. Llegué a las 5 de la mañana para supervisar la preparación. Todo tenía que estar perfecto: los jugos recién exprimidos, las ensaladas perfectamente cortadas, los recipientes impecables. A las 8 de la mañana llegó nuestro equipo de servicio con carritos refrigerados llenos de productos frescos. Los primeros clientes fueron escépticos. Estaban acostumbrados a opciones de comida industriales y no sabían qué esperar de nuestros productos artesanales. Pero cuando probaron el primer jugo de naranja con zanahoria, sus caras se transformaron. «Está increíble», exclamó una señorita de contabilidad. «¿Dónde compraron estas naranjas? Saben como las que exprimía mi abuela». A mediodía habíamos vendido el 80% de nuestros productos. Los empleados hacían cola en los carritos, preguntaban qué habría al día siguiente, pedían sus combinaciones favoritas. Yo circulaba entre los pisos, preguntando opiniones, tomando sugerencias, asegurándome de que todo funcionara perfectamente. El gerente general, licenciado Roberto Castillo, se acercó a mí cerca de las 2 de la tarde. Era un hombre imponente, de unos 50 años, con el cabello canoso y una presencia que imponía respeto. «¿Usted es Patricia Hernández?», me preguntó. Yo asentí, preparándome para cualquier crítica o queja. «Quiero felicitarla», me dijo con una sonrisa genuina. En mis 20 años dirigiendo empresas, nunca había visto a los empleados tan entusiasmados con un programa de alimentación. Mis asistentes no paran de hablar de los jugos, las secretarias están pidiendo las recetas, hasta los directivos están bajando a comprar ensaladas en lugar de ir a restaurantes caros. Sus palabras me llenaron de orgullo, pero también de responsabilidad. «Licenciado», le dije, «esto es solo el comienzo. Tengo muchas ideas para mejorar el programa, para ofrecer más variedad, para hacer que los empleados se sientan verdaderamente cuidados a través de la alimentación». «Me da mucho gusto escuchar eso», me respondió. «Porque ya estamos pensando en expandir el programa a nuestras otras 2 sucursales». «¿Cree que podrían manejarlo?». Mi corazón se aceleró. ¿2 sucursales más? Eso significaría triplicar la operación, contratar más personal, conseguir más proveedores. Era emocionante y aterrador a la vez. «Por supuesto que podemos», le respondí con más confianza de la que realmente sentía. Solo necesitaríamos un poco de tiempo para planear la expansión correctamente. Él asintió y me dijo, «Perfecto. Hablemos la próxima semana sobre los detalles». Esa noche, cuando llegué a casa, mis hijos me estaban esperando con una sorpresa. Habían hecho un letrero que decía, «Felicidades mamá, eres la mejor empresaria del mundo».
Alejandro me explicó: mami, en la escuela les conté a mis amigos que mi mamá ahora es consultora de empresas importantes, y todos dijeron que qué padre. Ya nadie se burla de mí por tu trabajo. Sus palabras me hicieron llorar de felicidad. Por fin mis hijos podían sentirse orgullosos de su mamá. Ya no tenían que esconder mi trabajo ni sentirse avergonzados. Ahora podían presumir que su mamá era una empresaria exitosa. Pero el éxito también atrajo enemigos, y pronto descubriría que no todo el mundo estaba feliz con mi transformación. El primer indicio de problemas llegó cuando mi hermana Claudia me llamó por teléfono. Su voz sonaba molesta, con un tono que no había escuchado antes. Patricia, me dijo sin saludos previos, ¿es cierto que ahora tienes una empresa de consultoría? Le expliqué brevemente mi nueva situación, esperando que se alegrara por mí. Pero su respuesta me dejó helada: ¿y no te parece raro que de un día para otro pases de vender jugos en la calle a ser consultora? ¿No crees que la gente va a sospechar que algo raro está pasando? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir con algo raro, Claudia? Ella suspiró con exasperación y respondió: Patricia, seamos realistas. Tú no tienes estudios universitarios, no tienes experiencia en consultoría, no tienes contactos en el mundo empresarial. ¿Cómo es posible que te hayan dado contratos tan importantes? La gente va a pensar que hay algo turbio ahí. Sus palabras me dolieron profundamente. En lugar de alegrarse por mi éxito, mi propia hermana estaba insinuando que había algo deshonesto en mi transformación. Claudia, le dije tratando de mantener la calma, yo me he esforzado mucho para llegar hasta aquí. He estudiado, me he preparado, he demostrado mi capacidad con resultados reales. Mira, Patricia, continuó, no es que no me alegre por ti. Pero tienes que entender que esto se ve muy sospechoso. De vendedora ambulante a consultora empresarial en menos de un año. ¿Qué va a pensar la familia? ¿Qué van a decir nuestros conocidos? Me di cuenta de que el problema de Claudia no era mi éxito en sí, sino cómo ese éxito la hacía quedar a ella. Durante años había presumido ser la hermana exitosa, la que tenía un trabajo respetable en una oficina. Ahora que yo había logrado algo más grande, su estatus relativo había cambiado, y eso la molestaba. Pero las críticas de mi familia eran solo el comienzo. El verdadero antagonista apareció cuando menos lo esperaba. Se llamaba Eduardo Mendoza, y era el dueño de la empresa de catering que había perdido el contrato de la aseguradora cuando nosotros llegamos. Era un hombre de unos 45 años, calvo, con sobrepeso, que había manejado el servicio de alimentos de varias empresas importantes durante más de 10 años. Eduardo tenía conexiones poderosas en el mundo empresarial de la Ciudad de México. Su familia había estado en el negocio de los alimentos durante generaciones, y él se consideraba parte de la élite del sector. Cuando perdió el contrato de la aseguradora por culpa de una vendedora ambulante, como él me llamaba despectivamente, su orgullo quedó herido profundamente. El primer ataque llegó de manera indirecta. Comenzaron a circular rumores en el medio empresarial sobre mi empresa. Algunos clientes potenciales me comentaban: Patricia, hemos escuchado cosas preocupantes sobre sus antecedentes. ¿Es cierto que antes vendía en la calle sin permisos? Otros decían: nos dijeron que no tienen la experiencia necesaria para manejar contratos grandes. Al principio no entendía de dónde venían esos rumores. Pero doña Esperanza, con su experiencia en el mundo de los negocios, rápidamente identificó el problema. Patricia, me dijo una tarde después de perder un contrato importante por estas habladurías, alguien está haciendo una campaña sistemática para desprestigiarla. Esto no son rumores casuales, es una estrategia deliberada. Investigando discretamente, descubrimos que Eduardo Mendoza estaba detrás de la campaña. Había contactado a varios de sus clientes antiguos y les había dicho que yo era una improvisada sin preparación, que iba a arruinar su reputación empresarial. También había sugerido que mi relación con doña Esperanza era sospechosa, y que probablemente había algo turbio en nuestro éxito. El segundo ataque fue más directo y más doloroso. Eduardo logró que uno de sus amigos,
inspector de salubridad, hiciera una visita, sorpresa, a nuestra cocina de preparación. Llegó un lunes por la mañana con una actitud claramente hostil,